Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, jóvenes, dependiendo a la hora que ustedes están observando el video. Bueno, en esta clase vamos a resolver ejercicios de trinomios aplicando la fórmula. La fórmula general es esta, ¿no? En esta clase también vamos a ver qué forma tiene un trinomio, pasos que debemos de seguir para resolver los ejercicios y conocimientos básicos que debemos de tener para poder resolver los ejercicios. ¿Listo? ¿Qué forma tiene un trinomio? Un trinomio siempre va a tener primer miembro, perdón, primer miembro, segundo miembro. En el primer miembro va a haber tres términos, por eso el nombre de trinomio, ¿no es cierto? Y fíjense, las variables en este caso es x al cuadrado, x1 siempre va a venir de forma descendente. En este caso es 2, aquí 1 y aquí no hay. 0 sería, ¿no es cierto? Entonces, esa es la manera de cómo reconocer un trinomio. Tiene que estar de forma descendente la parte variable y tiene que haber tres términos. ¿Listo? Y después de eso debemos de saber identificar los coeficientes de cada término. Por ejemplo, el coeficiente del primer término en este caso es A. Su signo puede ser positivo o negativo. El coeficiente del segundo término es B. Igual puede ser positivo o negativo. Y finalmente hay un número llamado independiente, donde no está acompañado por una letra. En este caso no está acompañado por la X. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera podemos reconocer o podemos saber qué forma tiene un trinomio. Después de reconocer qué es un trinomio, después de saber cuáles son sus coeficientes y cuál es el término independiente, podemos reemplazar nuestra fórmula. El coeficiente del primer término, por ejemplo, va a dos lugares. Multiplica el denominador multiplicado por 2 y A multiplica el número 4. El B también va a dos lugares, fíjense, B elevado al cuadrado y al principio. Tomen en cuenta que, fíjense, con sus propios signos está lleno. Como les dije, puede ser positivo, puede ser negativo. Y finalmente, el término independiente solamente va a un lugar. Y como factor para ir a multiplicar a y a 4. Listo. Esa es la forma correcta de poder reemplazar a nuestra fórmula. Quizás en algunos libros han debido observar como esta fórmula, ¿no es cierto? Y no está como lo colocamos nosotros con paréntesis, ¿ya? Pero los libros hacen suponer que sus coeficientes son positivos, por eso es que directamente las colocan. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a utilizar de esta manera. Si es posible, no hay ningún problema, podemos utilizar esta fórmula, ¿no? Si todos los términos son positivos. Pero si en algún momento uno de los coeficientes tiene signo negativo, o el término tiene negativo, necesariamente debemos de utilizar de esta forma, utilizando paréntesis para que no haya choque de signos, ¿no? Al final, pero ambos son iguales. Este y este son lo mismo. Vamos nuevamente. Entonces, ya sabemos qué forma tiene un trinomio. Los pasos que debemos de seguir para resolver. Trinomio ordenador de la forma. Un trinomio siempre tiene que estar de la forma descendente. ¿Ya? Respecto a la variable, tenemos que concentrarnos en la variable, en la parte literal, para poder saber si está en forma descendente. Fíjense, la variable en este mi primer ejemplo es x. X elevado al cuadrado, el segundo término va a ser x elevado a la 1 y finalmente término independiente. 2, 1, 0, como se dice, no hay, ¿cierto? En el siguiente, fíjense, z de la misma manera, elevado al cuadrado, 1, 0. En este caso la variable es q, elevado al cuadrado, 1, 0. ¿No? Entonces nuevamente recalco, para poder ordenar de forma descendente tenemos que concentrarnos en la variable y tiene que estar de forma descendente. Otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta es
identificar los coeficientes de los términos. Después de ya saber que sí es un trinomio, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es identificar sus coeficientes. En este caso, el coeficiente del primer término es 2, que sería A. El del segundo término es 9, que sería B, su signo positivo. Y el término independiente C, que sería, perdón, es 10, que sería C. Después de identificar los valores de A, B, C, reemplazamos a nuestra fórmula, ¿no es cierto? Reemplazamos a nuestra fórmula. Posteriormente, aplicamos operaciones aritméticas. Después de haber reemplazado, ¿no es cierto? Después de haber reemplazado nuestra fórmula, por ejemplo, este es B, ¿no es cierto? Este B va a venir ahí y también este 9 va a tener que venir ahí, ¿cierto? El A, ¿dónde va a tener que ir? Y finalmente, y el término independiente solamente va a tener que reemplazar eso. Después de haber reemplazado eso, vamos a tener, nos dicen los pasos que vamos a sumar, restar, multiplicar, división, potenciación. O sea, vamos a hacer operaciones básicas que nosotros ya conocemos eso, ¿no? Tal vez un poquito el problema sería al momento de reemplazar. Después de las operaciones básicas, imagino que ninguno va a tener dudas, ¿no? Y finalmente, siempre debemos tomar en cuenta que casi siempre tendrá dos resultados, casi, porque en algunas ocasiones, algunos de los ejercicios solamente va a tener un resultado nada más. ¿Listo? Por ejemplo, si es que tuviese dos resultados, hacemos de esta manera, ¿cierto? X sub 1, su resultado. X sub 2, su resultado. Y ambos valores tienen que satisfacer a nuestra ecuación. ¿Qué significa eso? Que reemplazando los valores nos tendrían que dar una igualdad a 0. Esos son los pasos a seguir para resolver los ejercicios, ¿ya? Conocimientos básicos que debemos de tener nosotros, jóvenes señoritas. En sumas y en restas, sinos iguales se suman, ¿no es cierto? Sinos iguales se suman. Fíjense, aquí es menos y este es menos. De igual estamos sumando, pero se coloca el mismo signo, ¿no? A veces tendemos a equivocarnos. Cuando vemos un signo negativo, directamente queremos restar, ¿no es cierto? O cuando vemos un signo positivo, directamente sumar. No. Signos iguales, sumamos. ¿Listo? En este caso, fíjense, está separado por signo positivo y la mayoría, ¿qué es lo que hace? Suma directamente. No, primero hay que fijarnos qué signo tiene cada número. En este caso, ambos números tienen signos diferentes, entonces estamos restando. Y si restamos, entonces se coloca el signo del número mayor. Entre el 5 y el 3, el mayor es menos. Y por eso estamos colocando menos al resultado. ¿No es cierto? Fíjense esta parte. Esto es menos del 5. Entonces ese menos está yendo al resultado porque es el número mayor. ¿No? Otro. En multiplicación y división, ley de signos, signos iguales positivos, signos diferentes negativos. En multiplicación y división aplicamos esa situación de ley de signos. Este 5 tiene positivo, también este 3 tiene positivo. Signos iguales siempre van a dar positivo, ¿no es cierto? Aquí no se suma, no se resta, solamente cuando hay signos de positivo o negativo en multiplicación, hacemos ley de signos. Multiplicamos tal como está, tal como se ve, 5 por 3, 15, positivo por positivo, positivo. En este caso, fíjense en este ejercicio, 5 por 3, 15. El 5 tiene negativo y el 3 tiene negativo. Entonces se hace menos por menos, más. Nuevamente recalco. Signos iguales positivo, signos diferentes negativos. Este es un ejemplito. Aquí tenemos 4 factores, ¿no es cierto? 4 factores, 1, 2, 3, 4 factores. Cuando hay multiplicaciones, uno se le llama factores. Tiene, en este caso, este tiene negativo, este también tiene negativo y este tiene negativo. 3 factores tienen negativo. Se dice, si
una multiplicación, la cantidad de negativos es par, siempre va a ser positivo. Si la cantidad de negativos es impar, el resultado siempre va a ser, ¿no es cierto? Negativo. Nuevamente recalco. Cantidad de pares impares, negativo. Cantidad de negativos pares, positivo. En este caso, la cantidad de negativos es 1, 2, 3. Es impar, son negativos. Por lo tanto, el resultado, o realizando paso por paso, sería más por menos, menos. Menos por más, más. Más por menos, menos, ¿cierto? Llegamos a lo mismo. En este caso, fíjense, 5 por menos 3. No existe esta clase de operación. Si en algún momento hubiese, entonces lo que tenemos que hacer es colocar un paréntesis para que no haya choque de signos. ¿No? 5 por 3, 15. Es decir, uno es positivo y el otro es negativo, directamente negativo. O la cantidad de negativos es impar, porque uno es impar, directamente negativo. ¿No? Otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta, jóvenes, es productos notables. ¿No? En algún momento, en algunos de los ejercicios, vamos a tener que aplicar estos productos notables. Muy bien, sabemos el primero elevado al cuadrado, es lo que hacemos, ¿no es cierto? Esto, este es el primero, este es el primero, y este es el segundo. El primero elevado al cuadrado, más o menos, dependiendo del signo, doble producto. Aquí está el doble producto. El doble producto es fórmula, ya les dije. El producto del primero por el segundo. Y finalmente el segundo es b, el segundo elevado al cuadrado. ¿Ya? Estamos recordando, ya hemos llevado ese contenido. Otro aspecto importante que a veces aplicamos en las operaciones son potenciación y radicales. ¿Ya? En potenciación, esta es la base, 2 es la base, el 3 es el exponente, ¿no es cierto? El exponente nos dice cuántas veces se va a repetir la base como factor, o sea, como multiplicación, ¿no es cierto? En este caso 3 multiplicado 8. En este otro ejemplo, menos 2 elevado al cubo, de la misma forma, pero tiene negativo. Entonces, como tiene negativo y para que no haya choque de signos, por menos colocamos entre paréntesis. Hacemos la multiplicación, el resultado nos va a salir 8, ¿no es cierto? Y si quieren contamos cuántos negativos hay. 1, 2, 3 negativos. Si hay 3 negativos es impar, entonces el resultado va a ser negativo, ¿no es cierto? Es una forma de poder hacer la ley de signos. Otro, aquí fíjense, menos 2 elevado al cuadrado, lo mismo, para que no haya choque de signos, entre paréntesis. Ahora contamos, ¿cuántos negativos hay? 1, 2, es par, entonces positivo. En radical, raíz cuadrada de 4. El índice se sobreentiende, no es necesario colocar cuando es 2. ¿Qué nos dice el índice? El índice nos dice buscar dos números que multiplicados te den 4 y el hallado, que es el 2. ¿No es cierto? El 2 he hallado que 2 por 2 es 4. Entonces solamente se coloca un 2 nada más. Un 2 se coloca. ¿Listo? Ahora, en este otro, 6 cuadrado de menos 4 es un número imaginario. ¿Por qué? Porque no hay dos números, fíjense, dos números que multiplicados me den menos 4. Si colocamos 2 por 2, el resultado es positivo 4. No es menos 4. Ah, pero ahora si colocamos negativo aquí y al otro también igual y negativo, de esta manera, 2 por 2, 4, menos por menos, más igual, ¿no? Por eso se dice que es un número imaginario. ¿Listo? Este otro ejemplito, quizás en esta parte, raíz cuadrada de 8 es igual. Cuando hay raíz cuadrada de 8, si metemos a la calculadora nos va a salir con decimales, ¿no? Pero como nosotros no utilizamos calculadora, entonces sacamos sus factores primos. Este 8, ¿no es cierto? Este 8 podemos escribir de esta manera, 2 elevado al cuadrado por 2. Y a la vez sabemos, ¿no es cierto? Si un factor, si
uno de los factores está elevado al cuadrado y el índice es 2 igual, entonces este 2 va a salir afuera. Y este 2 es el que se queda, así como este, en este caso, es la respuesta. ¿No? Listo, estamos recordando nada más jóvenes, ¿listo? Otro aspecto importante, también esto quiero que observen. Una multiplicación 5y(x)y(ab) puede estar de esta manera. Se sobreentiende que está separado por el signo de la multiplicación. O también podemos colocar 5 por, ¿no? Aquí ya se está viendo asterisco, en este caso lo estamos colocando, 5 por c por x por y por a por b, ¿cierto? O también de esta forma, porque decimos que el orden de los factores no altera el producto, de esta manera, ¿cierto? Listo. Estos son conocimientos básicos que debemos de saber para poder resolver. ¿Listo? Vamos a ir a menú. Listo. Ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Este es el ejemplo. Fíjense, el ejemplo es y elevado al cuadrado menos 2 por raíz cuadrada de 3 por z más 2. Aquí debemos de identificar cuál es A, cuál es B y cuál es C. En este caso, fíjense, el coeficiente, ¿no es cierto? El coeficiente es 1. El coeficiente del segundo término es 2. Y el término independiente, 2. Aquí el coeficiente del segundo término es 2 por raíz cuadrada de 3, perdón. ¿Cierto? Es saber identificar, pero antes de identificar siempre hay que ver si está ordenado. ¿Está ordenado nuestro trinomio? Fijaremos. En este caso la variable es y. Entonces decimos este 2, aquí está 1 y 0, o sea, ya no hay aquí esa letra, ¿no? Está ordenado. Entonces está diciendo lo correcto. Y he identificado también sus coeficientes de los términos, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Siguiente paso es reemplazar. Reemplazamos a nuestra fórmula. Fíjense, el valor de B', el valor de A, ya, el valor de A. El valor de A, ¿dónde tiene que ir? Tiene que ir a esta parte, ¿no es cierto? A esta parte, ahí está. Ahí también, a esta otra parte. El valor de B va a dos lugares igual, ¿no es cierto? Ahí está. Y también va a este lado. ¿Listo? Y ¿dónde está el valor de C? Solamente va a un lugar. Listo, ¿no? Esa es la manera de cómo debemos de poner los valores de A nuestra fórmula. ¿Listo? Seguimos resolviendo. Entonces, después de hacer esto, hacemos operaciones aritméticas. Fíjense, en este caso no podemos hacer nada, copiamos lo mismo. En este caso, distribuimos este 2, este exponente 2, distribuimos a 2, distribuimos a raíz cuadrada de 3, de esta manera, ¿no? Este era positivo, fíjense, no era negativo, pero no va, es una suerte fortuito, se podría decir, porque al final se va a volver positivo e igual, ¿no? Ya, a ver, seguiremos haciendo y se van a dar cuenta que se va a convertir en positivo. Esto multiplicamos, 4 por 1, 4 por 2, el resultado es 8. Fíjense, negativo, negativo, negativo. Un negativo, entonces colocamos, ¿no? 2 por 1, 2. Hacemos siguiente. En este caso, de todo esto, el resultado es 12, porque 2 elevado al cuadrado es, ¿cuánto? 4. ¿Qué signo? Se va a volver en positivo, porque menos por menos va a dar positivo, ¿no es cierto? Y en este caso se va a simplificar el 2 con el exponente con el índice y solamente va a quedar 3. 3 queda.
Entonces multiplicamos 4 por 3, 12. Y aquí está ese resultado. Aquí está ese resultado, 12 positivo. Como les dije, ¿no es cierto? Nos hemos dado cuenta, nos hemos equivocado al reemplazar, porque aquí era positivo y no era negativo y lo hemos colocado. Pero haciendo operaciones de potenciación, bueno, se convierte en positivo, ¿no es cierto? Por eso decía, ¿no es cierto? Una equivocación fortuita. Seguimos resolviendo entonces. En la cantidad subradical hay una resta, hacemos esa resta. Esto por ahora, como no estamos utilizando la calculadora, estamos copiando tal como está. ¿No? Copiamos 2 menos 8, 4. Copiamos tal como está todo. Finalmente, aquí hacemos radicación. Raíz cuadrada de 4, 2. ¿No es cierto? Me está diciendo que busque dos números multiplicados que me den 4. Y esos números tienen que ser idénticos, ya sabemos. Finalmente, ¿qué más se puede hacer? No. Aquí hay más y menos. Eso nos dice que va a haber y sub 1 y y sub 2. Y está el y sub 2 y está el y sub 1. Uno con positivo y el otro con negativo. Si se dan cuenta, en el numerador hay términos que son divisibles entre 2 y el denominador es divisible entre 2. Entonces podemos simplificar, ¿no es cierto? Y hemos visto en este caso, ¿no? En esta parte, podemos observar. Listo. ¿Ya? Entonces el resultado final sería, fíjense, simplificando, porque de esto va a salir 1, se sobreentiende, más el simplificar 1, ahí está. El denominador va a ser 1 y no es necesario, se sobreentiende. Vamos, el siguiente resultado, y sub 2 sería el resultado esto. Lo mismo, solamente el signo estaría cambiando, ¿no es cierto? Listo, jóvenes, ese sería, digamos, el tema de hoy. Gracias por su atención.